En algunas regiones de Oaxaca y Chiapas hay reportes y testimonios actuales de comunidades que organizan cacerías de nahuales. Estas ocurren cuando varios animales, como perros negros, guajolotes o jaguares pequeños, son vistos actuando de forma inusual, especialmente cerca de casas por la noche. El gato Timoteo. A mis 25 años había terminado la universidad y no encontraba trabajo. Hacía diferentes trabajos para lograr aportar algo a la casa de mis padres, pero la mayoría del tiempo no tenía nada. Todo esto me estaba desesperando mucho, sobre todo al ver cómo el resto de mis compañeros de universidad sí se encontraban en un mejor estado que yo. Durante toda mi vida había convivido muy poco con mi abuela paterna, y no era especialmente porque fuera una mala persona, solo vivía muy lejos. Era ese tipo de mujeres fuertes que no están dispuestas a mostrar debilidad. Por eso, aunque fue horroroso enterarnos de la siguiente noticia, a quienes la llegamos a conocer en algún momento no nos sorprendió tanto que lo hubiera ocultado. Y es que, al parecer, hacía poco más de 2 años que la abuela había perdido el 80% de la vista. Literalmente vivía en un rancho que, para una persona ciega, era básicamente una trampa mortal. La razón por la que nos enteramos fue porque, intentando alimentar a sus cerdos, cayó dentro del comedero. Para quien no lo sepa, los cerdos pueden ser un poco espeluznantes, ya que por lo general comen todo sin distinción. Por suerte, no pasó a mayores, pero sí terminó con la pierna algo masticada antes de lograr salir. Estuvo ahí tirada cerca de 1 día y medio, hasta que alguien la encontró y se pusieron en contacto con nosotros. La mayoría de sus vecinos asumía que éramos personas horribles por haber descuidado de tal manera a una anciana, pero la verdad es que, como dije antes, ella no era el tipo de persona que iba a dejarse ayudar. Toda la familia habló al respecto sobre cómo se iba a proceder, pero ella no estaba dispuesta a dejar su rancho. Como yo era la única persona en la familia que no tenía un trabajo fijo ni una sola responsabilidad, todos me propusieron ir a trabajar al rancho para cuidar de mi abuela. Ahora que estaba completamente incapacitada, no podría atenderlo sola. Y si bien yo tampoco conocía mucho sobre trabajar en esos lugares, era la única esperanza de que mi abuela, siendo tan terca como lo era, no terminara matándose. Toda la familia iba a darme un pago muy significativo por mudarme allá y asistir tanto a la abuela como al rancho, al menos mientras lo inevitable sucedía. Terminé aceptando, no precisamente porque sintiera tanta responsabilidad, pues casi no la conocía, sino porque creía que tal vez una vez estando ahí, en medio de básicamente la nada, podría encontrarme a mí mismo de alguna manera, o descubrir que eso era lo mío. De los pocos recuerdos que tenía de haber visitado a mi abuela en su rancho, eran bastante agradables, y me gustaba estar con los animales. Solo que, una vez que llegué, me sentía aún peor. Todo el lugar estaba en pésimo estado, lo cual era de esperarse considerando que había sido administrado por una anciana que apenas distinguía figuras y sombras. La mayoría de los animales estaban muy delgados y los corrales muy sucios. La casa de mi abuela también estaba en muy mal estado. Y a pesar de todas estas cosas tan horribles que cualquiera con medio gramo de sentido común podía notar apenas pisaba ese rancho, mi abuela seguía insistiendo en que no necesitaba ayuda y que yo podía irme. Yo le respondí que no era ninguna molestia y que en serio quería hacerlo. Nunca se lo dije, pero técnicamente era el primer trabajo real que había tenido. Era el comienzo de mi vida adulta. A pesar del estado de su pierna y de que los doctores le habían dicho claramente que no podía apoyarla, ella era muy terca y en la medida de lo posible autosuficiente. Se levantaba para comer por su cuenta, caminar por la casa e ir al baño. Claro que, por más cerca que estuvieran las cosas, era incapaz de atender las labores del rancho. Durante ese primer día, después de alimentar a los animales, me dediqué a tratar de arreglar un poco su casa, que estaba llena de basura y latas de atún, lo único que había podido comer durante mucho tiempo. Al haber perdido la capacidad de ver con claridad, ni siquiera podía ubicar bien las cosas. Le preparé comida y, mientras quitaba una pila enorme de revistas viejas, algo saltó desde detrás de ellas. Caí de sentón por la sorpresa y fue que lo vi. Un gato.
Maulló horrible. No sé cómo explicarlo. Era de una manera ronca y exagerada. La única forma en la que puedo describirlo es que parecía que cada vez que maullaba se escuchaba con eco, como si el sonido saliera directamente de él, resonando hacia afuera. Y al ver que estaba quitando las revistas, me empezó a gruñir y a enseñar los dientes. Era un gato muy raro. Entre más lo veía, más extraño me parecía. Era muy grande. No tanto como para decir que era imposible que un gato alcanzara ese tamaño, pero sí lo suficiente como para que no se viera algo común. Sus patas se veían gruesas. Era negro, pero tenía varios mechones cafés muy feos por todo el cuerpo. Mientras tanto, su cabeza era muy rara. Tenía una forma que honestamente podrías jurar que no era felina. No sé cómo describirla. En serio, me habría encantado haber tomado una foto, pero tomar fotos en aquella época era complicado, y por lo general salían de muy mala calidad. Aún así, trataré de describirlo lo mejor que pueda, porque jamás en toda mi vida he vuelto a ver algo similar. Sus ojos, a diferencia de esa forma almendrada y elegante que suelen tener los felinos, eran redondos. Y no miento, eran casi como los ojos de una caricatura, completamente circulares. Su cabeza tampoco tenía esa estructura esbelta y estilizada típica de los gatos. Más bien era redonda, pero no aplastada. Lo que más llamaba la atención en medio de toda esa cara tan extraña era su nariz. No se veía del todo felina, o más bien sí, pero mientras más te quedabas mirándola, más comenzaba a aparecer una versión en miniatura de una nariz humana. No tengo otra forma de describirlo. Era como en esas películas en las que el protagonista se está convirtiendo en una criatura mitad humano, mitad animal, y le maquillan la nariz de manera que parece animal, pero sigue conservando rasgos humanos. Me gustaría poder explicarme mejor, pero eso es lo mejor que tengo para describirlo. Y por si eso fuera poco, el gato parecía darse cuenta del impacto que había causado en mí. Se erizó, se agazapó y gruñó, como si estuviera a punto de lanzarse sobre mí. Solo se detuvo porque mi abuela entró en la habitación preguntando, un poco molesta, qué le estaba haciendo al gato. Yo la volteé a ver y le pregunté si acaso era suyo. Hasta ese momento había pensado que solo se trataba de un inquilino no deseado, que se había aprovechado de que mi abuela no podía verlo, para dormir en esa pila de revistas viejas. Ella me respondió que sí, que el gato se llamaba Timoteo y que había llegado a mediados del año pasado. Me dijo que era un excelente animal, que le encantaba el atún y que le ayudaba mucho en la casa. Por todo el rancho había ratas que se escondían entre los bultos de alimento para los animales, y él era quien no las dejaba pasar a la casa. Por eso lo había conservado. Según lo que me contó, Timoteo no fue adquirido en ningún lado. Era un gato que había llegado solo. Por obvias razones, supe que mi abuela no era capaz de ver el aspecto tan raro de ese gato, pero al mismo tiempo pensé que si había vivido tanto tiempo con él, pues solo se trataba de eso. Un gato muy extraño y feo. Tenía tanto que hacer ese día y también en los que siguieron que no le di más importancia. Solo seguí con lo mío. Ni siquiera recuerdo haberle dicho a mi abuela que ese gato me daba muy mala espina, o que me parecía feo. De no ser porque maullaba, yo difícilmente habría creído que se trataba de un gato. Pasaron unas 2 o 3 semanas a partir de eso, en las que yo intentaba mantenerme lo más alejado posible de él, porque me daba miedo. Aunque, siendo honestos, era más una sugestión mía. Por lo general, no hacía nada particularmente espeluznante, más allá de su apariencia. Siempre estaba dormido en alguna parte de la casa o comiendo atún de su plato. Era relativamente fácil ignorarlo por todo el trabajo que yo tenía, y en el fondo sentía que había encontrado mi vocación. Atender el lugar, reparar cosas, alimentar a los animales, era algo que me gustaba mucho hacer. No quería que ese trabajo terminara nunca. Una vez que pude organizarme mejor, fue, por así decirlo, cuando los problemas comenzaron. Mi abuela, en un intento por evitar que yo hiciera más de lo necesario por ella, se había aferrado a la idea de seguir comiendo atún y otras comidas enlatadas. Decía que prefería eso,
Yo le dije que no era saludable y que el doctor le había dado una dieta que yo podría preparar. Le aseguré que no me causaba ninguna molestia. Solo tendría que cocinar un día y luego bastaría con calentar la comida. Pero eso también significaba una cosa. Para que mi abuela no pudiera negarse, me deshice de todas las latas de atún y conservas que quedaban en la alacena. Hasta ese momento era todo lo que el gato comía. Fui a la tienda y compré un bulto de comida para gato. No puedo decir que era la mejor, pero tampoco era la peor. Solo que cuando se la serví en su plato, que según mi abuela siempre debía tener comida, empezó a olfatearla y comenzó a maullar muy feo. Peor que la primera vez que lo vi. Casi parecía como si se hubiera activado una especie de alarma imposible de apagar. Muchos podrán decir que exagero, pero les juro que maullaba tan fuerte que sentía mis propios oídos timbrar. Mi abuela me preguntó de nuevo qué era lo que le pasaba al gato, y le respondí que no sabía, que solo le había dado de comer y ahora parecía que no quería callarse. Y al decirle que había cambiado su atún por comida para gato, se molestó conmigo. Me recordó que desde el primer día que llegué me había dicho que el gato comía atún, que ese era el trato entre ellos. Ella le daba atún y el gato mataba las ratas. Me burlé un poco y le dije que solo era un gato, que lo tenía muy mal acostumbrado y que igual seguiría matando ratas porque era su instinto. Pero mi abuela no quiso escuchar ninguna razón. Insistía en que el trato era ese y que debía respetarlo. Al final lo dejé como una especie de delirio de anciana. Y claro, estando yo a cargo de todo y considerando que ese gato no me caía para nada bien, decidí no darle lo que pedía. Le dije a mi abuela que le daría atún, pero no lo hice. Y como no dejaba de maullar, eventualmente me harté y lo saqué de la casa. No lo dejé completamente a su suerte. El plato y el agua seguían en la entrada y aún estaba dentro de la propiedad del rancho. No me pareció que estuviera haciendo algo incorrecto, pero a pesar de mis intentos, el gato seguía entrando a la casa. Desconocía cómo lo lograba porque todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Por lo general, yo dejaba la puerta principal abierta por si ocurría una emergencia, pero tenía una perilla de rueda y no me parecía posible que el gato pudiera abrirla. Más bien creía que mi abuela se la abría para que entrara, y por obvias razones no iba a reclamarle. Al fin y al cabo seguía siendo su casa, solo que en el fondo pensaba que si pudiera ver cómo era realmente ese gato, no querría tenerlo tan cerca. Muy pronto por las mañanas desarrollamos una especie de rutina. Él se escondía de mí para que no lo sacara, pero siempre terminaba encontrándolo y ahuyentándolo con la escoba. Ese día, en especial, me sentía frustrado. Ni siquiera recuerdo bien por qué, tal vez por estar repitiendo esto todos los días. Pero sé que cuando logré ahuyentarlo con la escoba y salió, no me detuve ahí. Lo perseguí un poco más para que se adentrara en el rancho y se alejara lo más posible de la casa. Una vez que lo perdí de vista, continué con mis actividades. Sé que cuando digo que era un rancho, muchos imaginan que había muchísimo trabajo. Y si bien sí lo había, tampoco teníamos tantos animales. Una persona sola podía hacerse cargo, aunque le tomara gran parte del día. Ya se estaba acercando la hora de comer, y yo estaba amarrando un par de pacas de comida para los borregos. Escuchaba casualmente cómo balaban sin darle demasiada importancia, hasta que de pronto, durante unos 3 o 4 minutos, todo el lugar quedó en silencio. No se escuchaba ni un solo sonido de los animales. Eso era raro, aunque no imposible. Intenté no pensar demasiado en ello hasta que de pronto escuché un balido. Pero ese sonido no era normal. No sonaba, por así decirlo, a borrego. Claro, todos ellos comenzaron a balar de inmediato también. Al principio creí que solo había sido mi imaginación, pues los borregos a veces emiten sonidos extraños, y tal vez me había agarrado desprevenido, pero justo intentaba convencerme de eso. Un segundo balido extraño volvió a escucharse. No sé cómo describirlo. Usaré la primera comparación que me viene a la mente. Sonaba como cuando una persona ebria intenta imitar el balido de un borrego. Casi parecía tener un tono burlesco al final. Claro que me preocupé.
No porque creyera que había fantasmas, sino porque sentí que alguien se había metido al rancho. Tal vez alguien que no sabía que yo estaba ahí cuidándolo y quería ver qué podía llevarse. Armado con el bieldo, me acerqué lentamente hacia el corral, tratando de hacer el menor ruido posible. Quería ver qué estaba pasando. En mi mente, lo primero que pensé fue que alguien quería robarse un borrego. Solo que, mientras más me acercaba, más me daba cuenta de que eso no parecía ser el caso. Por más que buscaba, no lograba ver a nadie, pero yo estaba seguro de lo que había escuchado. Sabía que tenía que haber alguien allí. Me acerqué todavía más, y una vez que terminé de darle la vuelta a la bodega donde guardábamos todas las pacas de alfalfa, lo vi. No era un hombre, era el maldito gato. Estaba sentado en uno de los postes del corral, mirando fijamente a los borregos. No parecía siquiera haberse dado cuenta de que yo estaba ahí. Al principio, como era de esperarse, no me imaginé que se tratara de él. Que estuviera ahí no lo hacía culpable. Pero apenas di 1 o 2 pasos más, ese animal volvió a hacerlo. Baló, haciendo que los demás borregos también lo hicieran. Lo hizo una segunda vez, solo para confirmarle a mi mente que no lo había imaginado. Nunca había visto a un gato hacer eso. Retrocedí, y fue que el gato volteó hacia mí. Sus ojos se veían demasiado redondos. Tenía muchas ganas de correr, pero mis piernas no me lo permitían. Era casi como si estuviera congelado ahí, hasta que mirándome fijamente, el gato baló otra vez, y luego otra. Lo hizo repetidamente, casi como si se estuviera burlando de mí. Logré salir de ese estado y corrí de vuelta a la casa. Yo creo que me escuchaba muy alterado, o tal vez abrí la puerta demasiado rápido porque mi abuela me preguntó qué era lo que me pasaba. Traté de tranquilizarme. Por obvias razones no quería asustarla, pero vi que el gato saltó a la ventana y comenzó a maullar para atraer su atención. La detuve. Le dije que no le abriera la puerta, que esa cosa no podía ser un gato. Mi abuela me dijo que solo estaba diciendo tonterías, pero yo, encontrando por fin mi voz, le terminé contando lo que había visto, y que ese gato lo había hecho más de una vez. No había manera de que lo hubiera imaginado. Ella se empezó a reír de mí. Me preguntó si eso era lo que me había espantado, y luego me dijo que los gatos hacen eso, que si están expuestos mucho tiempo a un sonido, a veces logran imitarlo. En lo personal, jamás había escuchado algo así. Al día de hoy sé que es verdad, pero en ese entonces casi parecía como si mi propia abuela estuviera loca. Pero por más pretextos que puse, esa tarde no fui capaz de hacer que cambiara de opinión, y esa cosa entró de nuevo a la casa. A la mañana siguiente ya ni siquiera me atreví a sacar al gato otra vez. Lo vi recostado en el sillón, pero no quise hacer nada. Ya no quería tener nada que ver con él. Media mañana transcurrió con normalidad, solo que una vez que regresé a la casa para comenzar a preparar la comida, escuché una conversación. No eran cuchicheos, pero tampoco podía distinguir bien las voces, solo que entre más me acercaba a la puerta, podía darme cuenta de que una de esas voces era la de mi abuela. No se escuchaba en peligro. Ella parecía estar recordando cosas. Ya saben lo melancólicos que pueden ponerse a veces las personas mayores. Relataba ciertas cosas de su juventud y se reía. No alcanzaba a reconocer la segunda voz. Solo estaba seguro de que se trataba de un hombre. Y una vez que abrí la puerta, la conversación no se detuvo. Me preguntaba cómo era que alguien había entrado. El rancho estaba cerrado, y si bien perfectamente se podía abrir desde adentro, me parecía un poco difícil que mi abuela hubiera escuchado si alguien tocaba. Que fuera capaz de salir de la casa sí lo creía muy posible. Esa voz se me hacía tan extraña y familiar a la vez. Fui directo a la sala para ver quién era, solo que cuando entré no logré ver a nadie. Mi abuela estaba mirando en una dirección mientras seguía hablando, pero yo no lograba ver a ninguna persona. Caminé un poco más cerca, pero aún así no lograba ver a nadie. Extrañado, le pregunté con quién estaba hablando. Ella detuvo su risa un momento y me dijo que de qué hablaba, que por supuesto estaba hablando conmigo. Y una vez que entré a la sala lo suficiente, me di cuenta de que estaba vacía. Solo estaba el gato, sentado en el piso, mirando fijamente a mi abuela.
Casi puedo jurar al día de hoy que estaba sonriendo cuando se dio cuenta de que yo lo noté. Estaba tan horrorizado que de inmediato le dije a mi abuela que yo no estaba hablando con ella, que acababa de llegar, pero ella no me creyó. Y es que no puedo culparla de todo porque, al fin y al cabo, era una mujer que ya había vivido muchas cosas y nunca había sido creyente del cielo ni del infierno, y mucho menos de cosas paranormales. Estaba segura de que tal vez yo le estaba jugando una broma, pero yo estaba tan aterrado que ni siquiera era capaz de dormir sin algún tipo de protección. Y es que mi miedo por ese animal había llegado a tal punto que dormía con un machete a un lado de mi cama, apenas si podía dormir 1 hora o 2, no seguidas, durante la noche, pues cualquier ruido, por más mínimo que fuera, me despertaba. Esto duró así cerca de 3 noches, y el trabajo del rancho, así como mi propio agotamiento mental, hicieron que terminara por quedarme dormido, a pesar de mi miedo. Y lo que me despertó esa noche fue que, entre sueños, empecé a sentir que algo me estaba lamiendo los pies. Al principio creí que era parte del sueño, pero mientras iba despertando me di cuenta de que no, que sí había algo ahí. Sentí una lengua grande, húmeda, casi del tamaño de una humana. Me senté de golpe en la cama, encogiendo las piernas lo más rápido que pude. No sabía qué era, pero por un segundo juro que pensé que era una persona. Al disiparse el miedo inicial y empezar a ver con más claridad, lo vi. Era ese maldito gato, o lo que fuera esa cosa. Primero se asomó por el borde del colchón de una manera rara. Puso las patas sobre el borde, dejando ver solo las orejas y los ojos, como si estuviera jugando, burlándose de mí. Luego se mostró por completo, pero no como un gato normal. Estaba parado en 2 patas, y no se tambaleaba. No parecía que le costara trabajo mantenerse así. Cualquiera que haya visto un gato sabe que no pueden sostenerse de esa forma sin perder el equilibrio. Pero este no. Este se movía como si fuera una persona pequeña disfrazada de gato. Maulló. Al principio lo hizo como un gato cualquiera. Luego trepó las barandillas de mi cama con movimientos tan naturales que daban miedo. Se sentó al pie de mi cama, colgando las patas entre los barrotes, como si fuera una persona. Seguía maullando como si nada, como si no fuera una aberración. De pronto dejó de hacerlo, me miró, y con una sonrisa me preguntó si ese maullido me gustaba más, pero usando la voz de mi abuela, no aguanté, grité, y justo lo hice, él empezó a reírse. Una risa fuerte, burlona, con la voz de mi abuela. No sé de dónde saqué valor, pero tomé el machete que tenía al lado de la cama y le lancé un tajo. No lo maté. Se alcanzó a mover, pero sí le di. En la oscuridad vi claramente la herida. Me insultó. No voy a repetir lo que dijo porque no quiero recordarlo, pero ya no usaba la voz de mi abuela, ni la mía. Era su voz, una voz espesa, grave, como la de un anciano que ha fumado toda su vida. Dijo que iba a matarme. Yo, muerto de miedo, lancé otro machetazo, pero esa cosa bajó de la cama y salió corriendo. Y no lo hizo como un gato, lo hizo de nuevo en 2 patas. Escuché cómo abría la puerta. A la mañana siguiente, todos los animales del rancho estaban muertos. No había heridas, nada visible, solo estaban ahí, tirados en un charco de su propia sangre, como si todos al mismo tiempo hubieran sufrido una hemorragia cerebral. Nunca volvimos a ver a ese maldito gato. Después de que mi abuela murió, yo me quedé administrando el rancho. Lo he hecho crecer bastante, pero a todos los que trabajan conmigo les advierto lo mismo. Si ven un gato extraño, ni se les ocurra dejarlo pasar, porque yo no pienso volver a vivir algo como eso. Flautista. Fui criado por un padre soltero. Supongo que esto es mucho más común en mi familia que en otras, pero por alguna extraña razón, la mayoría de las madres no suelen quedarse mucho tiempo y tampoco se llevan a sus hijos, quedándonos solo con el padre. Básicamente, la mitad de mi familia es así, pero eso no es lo importante en esta historia. Cuando yo tenía cerca de 17 años, mi papá tenía un trabajo de tiempo completo para poder mantenernos, tanto a mí como a él.
Debido a esto, no podía prestarme mucha atención, y eso estaba haciendo que, por así decirlo, me juntara con gente no muy apropiada. En un intento por corregirme, me llevó al pueblo donde él creció. Tendría que pasar todo el verano con mi abuelo, pues mi papá sentía que como su padre lo había criado a él solo, y había hecho un buen trabajo, podría corregirme a mí también. Desde el primer momento le dijo a mi abuelo que no fuera suave conmigo y que me pusiera a trabajar para que entendiera lo que era el trabajo duro. Después de eso se fue. Mi abuelo no sentía la necesidad de educarme. Claro que me puso varias tareas, pero fuera de eso no tenía mucho tiempo para estar conmigo. Me había dicho que si quería salir a dar una vuelta o algo similar, solo tenía que avisarle a dónde iría y volver antes de las 10 de la noche. Me dijo que esto era muy importante porque en el pueblo el alumbrado público fallaba mucho. Era muy raro si funcionaba, y como a esa hora ya prácticamente no había nadie en la calle. Los coyotes bajaban del cerro para buscar en la basura, y algunos de estos animales podían ser demasiado agresivos. Para mí eso tuvo bastante sentido. La verdad es que no le tomé tanta importancia, porque no conocía a nadie en el pueblo. Salir a dar una vuelta no me tomaba más de 1 o 2 horas, solo para ver los alrededores. Tampoco me llamaba mucho la atención la poca diversión que había en ese lugar, y para mi abuelo eso estaba bien, pues no tenía que recordármelo. Durante la primera semana y media que estuve ahí, todo fue bastante relajado. No me gustaba trabajar, pero sabía que solo sería hasta terminar el verano, antes de regresar. Un día fui con mi abuelo al mercado a comprar alimento para los animales y conocí a Marcos. Él era hijo de un amigo muy cercano de mi abuelo. Ya había visto a ese amigo en la casa, pero nunca había visto a su hijo. Éramos de la misma edad, y como ellos se quedaron platicando por mucho rato, tuvimos tiempo para conocernos. Nos volvimos amigos rápidamente. Teníamos varios intereses en común, a pesar de venir de lugares tan distintos. Marco soñaba con irse a vivir a la ciudad algún día. Hablando un poco más con él, supe que vivía algo retirado. Claro, en ese pueblo las casas estaban bastante alejadas unas de otras, pero en su caso casi llegaban al límite del pueblo. Una vez que mi abuelo y su amigo se despidieron, nosotros les dijimos que nos quedaríamos un rato más. Me llevó al río, que era básicamente el mayor nivel de diversión que se podía encontrar por ahí. Estando ahí, empezamos a nadar, y cuando nos aburrimos salimos del agua. Ya estaba comenzando a oscurecer. Eran cerca de las 6:30 de la tarde. Casi solo por crear un nuevo tema de conversación, pues ya se nos estaban acabando. Le pregunté si era cierto que los coyotes bajaban del cerro cuando oscurecía y que eran muy agresivos. La verdad, esto no me importaba, pero él de inmediato se puso un poco serio y me respondió que eso también se lo habían dicho a él, pero que en realidad sentía que era por otra cosa. Intrigado, le pregunté por qué lo creía. Pensé que quizás me contaría alguna teoría conspirativa o una leyenda básica de los pueblos, como la de la carreta fantasma o la Llorona. Pero en lugar de eso, me dijo que si bien los coyotes sí bajaban, por lo general no se metían con las personas. Les daba miedo y huían si escuchaban a alguien acercarse. Dijo que lo había comprobado cuando iban al monte a cortar leña, y que eran animales que preferían evitar el conflicto. Claro, podían atacarte si se sentían acorralados o si los molestabas, pero fuera de eso, él sentía que las personas en el pueblo ocultaban otra cosa. La mayoría lo sabía, pero no lo decían en voz alta. Le pregunté qué era, y me preguntó si yo no había escuchado al flautista. Le respondí que no, y él me dijo que se escuchaba cerca de la medianoche. Nadie sabía muy bien quién era, pero se creía que era un brujo, y que si escuchabas su flauta te hacía querer ir hacia donde él estaba. Yo me reí un poco, pues, por mucho, era la historia de terror más tonta que había escuchado. Creí que Marcos solo estaba jugando conmigo. Pero él se puso más serio, diciéndome que no lo estaba inventando, que muchas personas lo habían escuchado. No siempre pasaba por los mismos lugares, pero sí se escuchaba la flauta. Dijo que era una tonada muy específica.
Ya burlándome un poco más, le pregunté si sabía qué hacía con ellos una vez que los atraía, pero Marcos negó con la cabeza, diciéndome que no era que atrajera a las personas, era solo el sentimiento que tenías cada vez que escuchabas esa flauta, el de querer ir hacia donde provenía el sonido, pero no conocía a nadie que tuviera tan poca fuerza de voluntad como para seguirla, al menos no que lo hubiera confesado. Su padre también le repetía que la razón por la cual no debía estar en la calle después de las 10 era por los coyotes, pero por lo que había escuchado, lo que realmente se buscaba con esa flauta era atraer animales. Ellos eran más fáciles de manipular. Por eso todos se aseguraban de que los corrales, así como sus perros y gatos, estuvieran perfectamente encerrados, porque sí hubo una época en la que a diario amanecía una vaca o un perro muerto, pero no de una forma común. Quien sea que lo hubiera hecho parecía estar enfermo, porque los desmembraba por completo y esparcía sus restos por diferentes partes del pueblo. Llegaron a encontrar partes de animales hasta arriba de los árboles. Por supuesto, las personas comenzaron a culpar a los coyotes para no asustar a los más jóvenes. Pero la verdad es que nadie se tragó esa historia, solo que se ha repetido tantas veces que ya los más pequeños la toman como verdad. Los que llegaron a ver lo que pasó de verdad, como Marcos o personas un poco mayores, saben bien que los coyotes no eran la razón por la que la gente no quería salir de noche. No voy a mentir, una vez que me terminó de contar todo eso, la historia sí me dio un poco más de miedo. Pero no quería que creyera que me había asustado, sobre todo si resultaba ser una mentira que solo decía para asustarme. Lo empujé y le dije que era un mentiroso. Él insistió por un rato más, pero al ver que no lo iba a tomar en serio, dejamos de hablar del tema. Creo que estuvimos platicando hasta cerca de las 7:30, cuando él me dijo que tenía que irse porque debía llegar a su casa antes de las 10, y el camino era muy largo. Le dije que estaba bien y me ofrecí a acompañarlo a medio camino. Al principio se negó, diciendo que no quería que se me hiciera tarde a mí también, pero después, al ver que aún teníamos tiempo de sobra, me dejó hacerlo. Solo íbamos a caminar la mitad del trayecto y después yo regresaría a casa. Solo que una vez que nos despedimos formalmente y comencé a caminar de regreso, tuve esta especie de sensación, o más bien tentación, de querer romper las reglas. La única razón por la que había seguido al pie de la letra las indicaciones de mi abuelo respecto al toque de queda era porque no tenía nada mejor que hacer. Y hasta ese punto yo sí creía que los coyotes eran la única amenaza y no había un motivo real para desobedecer. Solo que ahora que Marcos me había contado esa historia, empecé a preguntarme si sería real. En la semana y media que llevaba ahí, no había escuchado ni una sola vez el sonido de esa flauta, y queriendo parecer más valiente de lo que realmente era, empecé a caminar más lento, tratando de hacer tiempo con la esperanza de, al menos, ver o escuchar cualquier cosa. Solo que ya era de noche, y todas las personas ya estaban entrando en sus casas. No había mucho que hacer. La soledad del lugar, junto con el alumbrado público que se encendía y apagaba por las fallas que tenía, empezaban a hacerme sentir inquieto. Pensé que lo mejor sería regresar normalmente a casa, solo que cada vez que caminaba había algo dentro de mí que, en serio, quería quedarse al menos un par de minutos después de las 10 de la noche, solo para comprobar si lo que decían era verdad. Miré mi reloj y aún faltaban 15 minutos para las 10. Pensé que ya había llegado demasiado lejos como para rendirme. Pero un señor que traía en su mano una de esas viejas lámparas de petróleo me vio a lo lejos y se acercó a mí. Me dijo que corriera a casa en ese mismo momento, que seguramente mi abuelo debía de estar muy preocupado, que si no quería ser comido por coyotes, mejor me apurara. Para que me dejara, le dije que estaba bien y que de hecho ya iba caminando a la casa de mi abuelo, pero él volvió a decirme que no caminara, que corriera, porque ya no tenía prácticamente nada de tiempo, y que de hecho no me sorprendiera si escuchaba a los coyotes. Incluso me ofreció quedarme en su casa. Me dijo que por la mañana él le explicaría todo a mi abuelo, pero yo me negué y seguí mi camino.
Me acuerdo que, mientras avanzaba, pude ver en uno de esos parpadeos del alumbrado público que había 3 coyotes dentro del enorme contenedor de basura que había en una de las esquinas, donde la gente solía dejar sus bolsas. Marcos tenía razón. Ninguno de ellos me mostró los dientes, ni hizo algún gesto de querer atacarme. De alguna manera pensé que tal vez era porque no me consideraban una amenaza. Después de que me mantuvieron la vista por 1 o 2 segundos, simplemente me ignoraron y siguieron rompiendo las bolsas del contenedor. Al ver ese comportamiento, pensé de inmediato que sería imposible que las demás personas del pueblo no lo supieran, y que tal vez la historia de Marcos era mucho más real de lo que yo me hubiese imaginado. Faltando menos de 5 minutos para llegar a casa de mi abuelo, comencé a correr. Creo que me faltaban tal vez unos 3 o 4 metros. Prácticamente podía ver la casa desde donde estaba, cuando lo escuché. La historia que Marcos contaba era real. Estaba oyendo con mis propios oídos esa flauta. La melodía no la puedo describir porque no se parece a ninguna que haya escuchado antes. De hecho, creo que ni estudiando música sería capaz de replicar esas notas. Pero sí puedo afirmar una cosa. Sentí ese impulso de querer ir hacia donde provenía esa música. El miedo y supongo que mi sentido de supervivencia me decían que no lo hiciera. Así que no lo hice. Creo que me quedé congelado 1 o 2 minutos al escucharla, porque supongo que a cualquiera le daría miedo. Lo que me sacó de ese estado fue que poco tiempo después de escuchar la tonada oí algo. Eran pisadas, pero no de personas. Eran pezuñas chocando contra la tierra. No podía asegurar de qué animal eran. Bien podría haber sido un caballo, pero con el susto bien podría haber sido cualquier cosa. Con el pánico corriendo por mi cuerpo, recorrí el tramo que me faltaba y entré a la casa. Mi abuelo me regañó. Me dijo que si la noche me agarraba otra vez, le pidiera ayuda a algún vecino para quedarme en su casa, que no me atreviera a seguir caminando solo porque podría encontrarme en un grave peligro. Dijo que ningún vecino se opondría a dejarme pasar la noche si ocurría algo así. Todos lo conocían a él y sabían que yo era su nieto. Esta vez me hablaba como si yo ya supiera que el verdadero peligro no eran los coyotes, sino algo más. Y ahí fue que le pude preguntar abiertamente qué era esa cosa. Al principio fingió no tener idea de lo que estaba hablando, pero cuando le dije que había escuchado la música de la flauta y también las pisadas como de pezuñas, mi abuelo me contó una historia totalmente diferente, aunque sin duda más realista que la que Marcos me había dicho. Me dijo que no sabía exactamente quién era, pero que creían que se trataba de alguien relacionado con el crimen organizado. Según él, montaba un caballo y mataba a quienes se acercaban por ahí. Era una especie de ruta para el tráfico de sustancias ilícitas, por eso no querían dejar testigos. La historia tenía muchos huecos, pero una parte de mí sintió que era una explicación más coherente y racional que la leyenda que Marcos me había contado. Además, era mi abuelo. No creí que me estuviera mintiendo. Le creí y le prometí que ya no volvería a estar tan tarde afuera durante el tiempo que me quedara ahí. A la mañana siguiente vi a Marcos y quise contarle lo que había escuchado. Eso lo emocionó mucho. Comenzó a decir que tal vez se trataba del charro negro o alguna otra leyenda popular por el tema de las pisadas, pero yo le respondí que no creía que fuera así. Le conté la explicación que mi abuelo me había dado y el por qué no podíamos salir. Marcos se negó a aceptar esa versión. Me dijo que de ser así, el pueblo no tendría problemas con enfrentarlo. Ya habían tenido un problema parecido en el pasado no tan grande, y la mayoría de los habitantes del pueblo se encargaban de hacer justicia por mano propia. Si llegaba alguien que lastimaba a cualquiera de alguna manera, ellos mismos se encargaban de echarlo del pueblo. Por eso no creía lo que mi abuelo me había dicho, porque si la gente le tenía miedo, debía ser por algo más. Si bien yo me aferraba mucho a la historia que mi abuelo me había dicho, y ya no quería volver a romper la regla de no salir después de las 10 de la noche, la vida me hizo hacerlo otra vez, pero fue por una razón distinta. Una noche fuimos a un baile en un pueblo cercano. Tanto Marcos como yo tomamos unos tragos.
Sabíamos que debíamos regresar antes de esa hora, solo que durante el baile estuvimos con unas muchachas prácticamente todo el tiempo. Marcos insistió en que antes de irnos debíamos dejarlas en su casa. Eso nos hizo llegar a casa de Marcos un par de minutos después de las 10. Por obvias razones ya no podía irme. Sus padres me dijeron que podía quedarme ahí, pero ninguno de los dos parecía estar muy contento con la idea. Sabía que solo lo estaban haciendo por responsabilidad, por lo que se decía en el pueblo. Aún así, estaban molestos porque tanto Marcos como yo estábamos algo alcoholizados. Su padre le pidió a Marcos que fuera a asegurarse de que todos los corrales estuvieran bien cerrados. A diferencia de mi abuelo, la familia de Marcos vivía básicamente de sus animales, ya fuera que los vendieran o que vendieran leche y quesos de sus vacas y cabras. Había una en especial que producía muchísima leche, la estrella del lugar. Marcos y yo, todavía algo ebrios, ni siquiera fuimos a revisar los corrales al principio. Solo estábamos caminando por la propiedad, burlándonos y haciendo cosas típicas de borrachos. Pero en cuanto llegamos a los corrales, con horror nos dimos cuenta de que esa vaca, la más valiosa, no estaba. La preocupación de Marcos fue tal que hasta la borrachera se le bajó. Me dijo que no podía perderla, que su padre lo mataría. Antes de que pudiera hacerlo entrar en razón, ambos escuchamos los mugidos de la vaca. No se oía tan lejos, y sin pensarlo mucho, tomamos un par de lazos y corrimos tras ella, con la intención de alcanzarla y regresarla antes de que alguien notara su ausencia. No habíamos corrido ni 2 metros detrás de ella cuando empezó a sonar la flauta. Yo me detuve de inmediato y le dije a Marcos que no valía la pena, que debíamos volver, pero él lanzó la cuerda. La vaca no estaba tan lejos y trató de atraparla, aunque no lo logró. Me pidió que siguiéramos solo un par de metros más, y me juró que si escuchábamos las pisadas del caballo que yo había oído la primera vez, regresaríamos de inmediato. Corrí tras él, más para detenerlo que para ayudarlo a recuperar a la vaca. Yo sentía que no valía la pena. La tonada seguía, pero no había señales de las pisadas, lo cual me dio un poco de tranquilidad. Pero eso no quitaba que ya nos habíamos alejado mucho. En algún momento el alumbrado público dejó de funcionar por completo. Por varios minutos estuvimos completamente a oscuras, solo guiándonos por los mugidos. Yo le seguía insistiendo a Marcos que volviéramos. La luz volvió muy a lo lejos, pero lo suficiente para que pudiera ver con claridad. Y fue ahí que la tonada se detuvo. Justo debajo de una farola, sobre una enorme piedra, vi algo que aún hoy no puedo entender del todo. Parecía un toro, o al menos eso creí. No tenía pelaje, era completamente lampiño, y su piel tenía el color de una persona. Era como una mutación extraña. Tenía todas las características de un toro, pero rosado y con extremidades deformadas. No estaba en 4 patas, estaba sentado como una persona, y en su pezuña izquierda sostenía la flauta. No creo haber vuelto a gritar tan fuerte en toda mi vida. Tanto Marcos como yo comenzamos a correr. Aquella cosa no nos siguió, y creo saber por qué. Ya tenía lo que quería. Mientras huíamos, escuchábamos los gritos de agonía de la vaca, como si nos suplicara ayuda. Pero ninguno de los dos tuvo el valor de regresar. Nos encerramos en su casa. Creo que sus padres nunca supieron que nos habíamos ido, al menos no hasta la mañana siguiente, cuando Marcos tuvo que contarles todo. Se enojaron muchísimo, pero en el fondo estaban aliviados de que solo hubiera sido una vaca y no su hijo. Y cuando terminó el verano, volví a mi hogar. Mantuve una buena relación con mi abuelo, pero siempre le pedí que fuera él quien viajara a la ciudad. Yo no quería volver a ese pueblo. Respecto a Marcos, él logró irse también a estudiar a la ciudad. Seguimos en contacto hasta el día de hoy. Tanto él como yo recordábamos esa noche con total claridad. Por lo que me contó, hasta hace poco se seguía escuchando aquella flauta, y con los años la historia ha mutado. La versión oficial que circula es la que alguna vez me dio mi abuelo, la del crimen organizado, el caballo y los testigos. Pero tanto Marcos como yo sabemos que esos son puras mentiras. Perro de exhibición.
Mis padres me dejaron contar esta historia, pero no me permitieron decir el lugar en el que somos ni ninguno de nuestros nombres. Pero tal vez, mientras vaya relatando la historia, más de uno logre ubicar al menos la feria de la que hablo, porque es un evento muy grande que, al menos hasta donde yo sé, es más o menos conocido. Creo que es importante mencionar lo grande que es, porque así creo que se darán cuenta por qué tomamos ciertas decisiones que tomamos por aquel entonces. Bueno, mi familia se conforma solo de mi papá, mi mamá, mi hermano, que en ese momento tenía apenas 5 meses, y yo, que tendría unos 9 años. Cada año, en el lugar en el que vivo, hay una feria que es demasiado grande. Básicamente, puedes encontrar de todo: juegos, concursos de todo tipo, entre muchas otras cosas. Todos la esperamos con mucha ansia. En ese año, mi familia no estaba atravesando exactamente lo que se podría decir nuestro mejor momento financiero. Yo era un niño, y aún así lograba darme cuenta, a pesar del esfuerzo que mis padres hacían para que no fuera así. El nacimiento de mi hermano trajo un pequeño problema, y tuvo que permanecer en el hospital más tiempo del que debería. Por fin le habían dado el alta, pero mi familia quedó muy endeudada. Cuando todo comenzó a prepararse, mis amigos y yo fuimos a dar una vuelta por ese lugar y nos enteramos de que habría un concurso de perros. Había muchas categorías, pero al no haber visto algo así en nuestra vida, todos estábamos muy emocionados por verlo. Yo no dejaba de hablarles a mis papás acerca de cuánto quería ir ese día, por la situación que estábamos atravesando. Mis papás ya me habían dicho que solo podríamos ir un día de todo el tiempo que iba a durar la feria. Mi papá me recordó que solo podía escoger uno de los días en los que estaría este concurso para ir. Yo le respondí que sí. Recuerdo que el día en que fuimos todo estuvo bien. Vimos a los perros haciendo toda clase de acrobacias y pasando pistas de obstáculos. Solo que pasaron 2 días. Obviamente yo quería seguir yendo a la feria, pero mis papás ya no podían permitírselo. Para tratar de calmarme un poco, me llevaron a casa de la abuela. Me gustaba mucho ese lugar y creyeron que eso me mantendría distraído y dejaría de pedirles ir a la feria prácticamente a diario y a todas horas. Ambos se entretuvieron mucho tiempo hablando con mi abuela, y para cuando decidieron que era hora de volver a casa ya era algo de noche. Íbamos en una vieja camioneta que ya le faltaba mantenimiento, pero por la misma situación que estábamos atravesando, no era posible hacerlo, y se detuvo. Mi papá trató por muchos medios de hacer que encendiera de nuevo, pero no obtuvo ningún resultado. Tampoco tenía para llamar a una grúa, y aun si así fuera, por todo el alboroto de la feria, una grúa tardaría demasiado en llegar. Ya no faltaba tanto para que pudiéramos llegar a casa caminando si cortábamos por la feria. No serían más de 30 minutos. Claro, para llegar a la feria también nos faltaba algo de tiempo. Todo estaba muy desolado por ese tramo porque toda la gente estaba en la feria. Mi papá me tomó de la mano. Mi mamá estaba cargando a mi hermano y comenzamos a caminar en silencio. Yo no recuerdo tener miedo. Al contrario, estaba muy emocionado porque sentía que si pasábamos por la feria, tal vez podríamos quedarnos un momento o al menos subir a un juego o dos. Solo que ya habíamos avanzado un tramo considerable. Empezamos a escuchar que un perro estaba llorando. No se nos hizo para nada raro. Existen una gran cantidad de perros callejeros por donde yo vivo, y creo que en muchas partes de México es así, si no es que en todas. Yo traté de encontrarlo con la mirada, pues se escuchaba que estaba herido. Yo era esa clase de niño que llegaba a casa con todo tipo de animales heridos o solo perros y gatos que se encontraban en la calle para que nos los quedáramos. Me acuerdo que antes de que pudiéramos encontrarlo, mi papá me dijo muy claro que no nos íbamos a llevar a ningún perro y que ya llegaría otra persona que iba a ayudarlo. Esto me decepcionó, pero creo que caminamos 1 metro o 2 más antes de encontrarlo. Estaba tirado en medio del camino. Nos dimos cuenta de que no era un perro callejero cualquiera, sino que se trataba de un perro de la raza Cocker Spaniel. Cada vez que lo recuerdo, creo que nos tuvimos que dar cuenta de que algo estaba mal porque era un perro perfecto. No lo digo solo porque era adorable, sino porque no parecía tener ni siquiera un solo cabello fuera de lugar.
Sus ojos eran de un color café muy bonito, y su pelaje también era café. Tenía su pecho blanco y sus orejas estaban muy bien cepilladas y redondeadas. Si te imaginaras a un perro que va a salir en una película, de inmediato pensarías justo en ese perro. Era imposible que una persona hubiese abandonado a un ejemplar de esos, que valía mucho dinero. Mi papá se inclinó y comenzó a revisarlo. Le dijo a mi mamá que no parecía que hubiese sido atacado por nadie, pues no estaba sangrando de ningún lugar. Le estiró cada una de las patas y vio que al parecer la que le dolía era la pata izquierda de enfrente, pues era en donde gritaba cada vez que tirabas de ella. Cargó al perro. Mi papá le dijo a mi mamá que seguramente el dueño podría pagar una recompensa por él, y si no lo hacía, al menos podría tratar de venderla, dado que era una perra hembra, y creyó que tal vez podría venderla a algún criadero o algo así. Creo que mi papá en serio creyó que se había ganado la lotería. El perro era muy dócil, dejó que mi papá la cargara sin ningún problema y seguimos caminando. Mi papá estaba feliz. Le decía a mi mamá que eso era muy bueno para todos nosotros y que sin lugar a dudas este perro debía ser de muy buena raza, que seguro le pagarían muy bien por él. Yo también iba muy feliz. Acariciaba al perro de vez en cuando, creyendo inocentemente que tal vez podríamos quedarnos con ella. Pero la felicidad nos duró muy poco a todos, porque mientras más avanzábamos y ya estábamos viendo las luces de la feria, mi papá comenzó a decir que quizás lo mejor sería rodearla, pues si nos veían caminando con el perro, tal vez el dueño intentaría reclamarla sin darnos un solo centavo, o tal vez lo acusaría de habérsela robado. Mi mamá estuvo de acuerdo, solo que no sabían muy bien por dónde rodear, porque la feria era tan grande que abarcaba un gran tramo, y sería caminar básicamente mucho más de lo que yo, por mi corta edad, iba a aguantar. Estaban ahí parados pensando, y yo pude notar que mi papá comenzó a tambalear un poco. Parecía que le estaba pesando mucho cargar a ese perro, y eso no era normal en él, porque mi padre trabaja de albañil y estaba más que acostumbrado a cargar bultos de cemento todo el día. El cargar un perro que no pesaba ni 7 kilos, por obvias razones, no sería un gran desafío para él, pero aún así parecía que así era. Yo les dije a mis papás que ya quería llegar a casa y que ya me había cansado, y al final mi mamá terminó diciendo que lo mejor sí sería pasar por la feria, porque de otra manera tardaríamos más de 1 hora y media en llegar a casa. Ella también ya se sentía cansada, y que mi hermano tenía que dormirse. Nos sorprendió un poco que mi papá no nos respondió. Volteamos a verlo y todo fue tan rápido después de eso, porque mi papá lanzó un grito tan fuerte, abriendo los brazos para intentar que ese perro se alejara de él. Lo primero que cruzó por mi cabeza fue que quizás el perro se había orinado encima suyo o algo así. Mi mamá nunca me ha querido decir qué fue lo que pensó, pero sí sé que una vez que el perro cayó al piso, este era distinto. Aún era el perfecto cocker, solo que no tenías que tener un sentido de la vista tan agudo para poder darte cuenta de que ese perro era al menos el doble de grande de lo que lo era cuando lo recogimos. Cayó de pie sin ningún problema y antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar o siquiera preguntarle a mi papá qué le había pasado, este animal dio un salto y mordió la cobija que estaba sosteniendo mi mamá. Yo creo que no lo esperaba, porque logró su cometido. Mi mamá soltó a mi hermano y este perro lo arrastró, se lo quería llevar y de hecho sí lo logró. No entendíamos cómo es que este perro, que al menos recordábamos haber visto tan pequeño y dócil, era capaz de correr con tanta velocidad, arrastrando por el mameluco a un bebé de 5 meses. No lo estaba arrastrando en dirección a la feria, todo lo contrario. Parecía que quería lograr perderse entre la oscuridad, siendo arrastrado a lo más profundo, donde ni siquiera había alumbrado público. Por supuesto, mis padres reaccionaron al instante, corriendo hacia él. Yo corrí detrás de mis papás, aún no estaba muy seguro de lo que estaba pasando. De hecho, cada vez que recuerdo esta parte de mi vida, me pregunto si todo lo que recuerdo exactamente así es como pasó, porque está un poco confuso. Supongo que es porque era muy joven,
pero sí sé que corrimos durante un rato y después perdimos por completo el rastro de ese perro y obviamente de mi hermano, que si bien había llorado al caer al suelo, ya no se escuchaba por ningún lado. Era como si solo se hubiera evaporado. Mi mamá gritaba desesperada y decía que ese perro se había llevado a su hijo y que tenían que encontrarlo, entre otras cosas. Mi papá estaba muy desesperado, intentando actuar, corriendo en diferentes direcciones, tratando de encontrar cualquier pista que le indicara hacia dónde ese perro había arrastrado a su hijo. Y recuerdo que, supongo que, intentando que yo no desapareciera también, él me cargó, me apretó muy fuerte, diciéndome que no me fuera a separar de él ni un momento, pero seguía avanzando, intentando encontrar a su hijo. Mi mamá comenzó a decir que correría hasta la feria y trataría de pedir ayuda para que comenzaran a hacer una búsqueda. Mi papá le dijo que sí y nos dejó ahí solos, buscando cualquier rastro que pudiéramos obtener de mi hermano. No sé por qué razón mi papá hizo lo siguiente. Siempre he creído que fue por desesperación, pero comenzó a gritar el nombre de mi hermano, casi como si él pudiera responderle. Corrió hacia el primer lugar al azar que creyó conveniente, aún cargándome y gritando el nombre de mi hermano una y otra vez, volteando para todos lados. Por lo que recuerdo, nos caímos juntos en más de una ocasión, pero parecía que a mi papá no le dolían los golpes, a pesar de que sabía que no debía quejarme, porque toda esta situación era tan desesperante que lo único que podía hacer era permanecer callado. Llegó un momento, no sé si pasó un minuto o media hora, en que parecía que el tiempo no corría como debería. Era como estar dentro de una horrible pesadilla, pero mi papá se detuvo. Fue casi como si ese pequeño subidón de adrenalina que había tenido ya se estuviera bajando por no poder hacer nada, porque no importaba cuánto corriera o gritara hasta que sus pulmones se quedaran sin aire. Su hijo no aparecía y tenía que calmarse, o al menos eso parecía, porque comenzó a respirar tratando de calmarse y, después de eso, empezó a rezar. Nunca habíamos sido una familia religiosa. De hecho, íbamos a la iglesia solo en eventos importantes, ya fuera algún cumpleaños o por algún familiar fallecido. Pero creo que en momentos de desesperación, eso es lo único a lo que puedes recurrir. Yo no recé porque, como dije, no me sabía prácticamente ningún rezo, pero mi papá sí comenzó a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y no dejaba de suplicarle a Dios que no se llevara a su hijo, que por favor lo ayudara porque su hijo no merecía morir de esa manera, y que lo ayudara a encontrarlo, porque era todo lo que tenía en el mundo, sus hijos. Creo que justo cuando se cansó de rezar y todo quedó en silencio de nuevo, fue que escuchamos algo. Era la primera señal de vida que habíamos escuchado en todo el tiempo que llevábamos ahí. No era mi hermano, de eso estábamos seguros, porque se escuchaban voces, pero tampoco podíamos afirmar que se trataba de una persona. La voz era muy espesa. Lo que puedo comparar sería tal vez la voz de una mujer, pero puesta en esos programas donde hacen que suene más fuerte y en cámara lenta, con todo distorsionado. Eso sería algo que más o menos se le acerca a lo que recuerdo haber escuchado esa noche. Mientras más nos acercábamos a donde ese sonido parecía salir, nos dábamos cuenta de que no eran palabras aleatorias ni tampoco palabras para nosotros. Esa cosa estaba cantando. Era una canción de cuna, ya saben, la clásica. Y pronto la vimos. Ahí estaba, cerca de unos árboles de mezquite, parada en la tierra. No estaba como cuando la habíamos perdido de vista. Claro que estaba actuando muy extraño para ese momento. Mi papá no nos había dicho lo que había visto, y al menos, en mi caso, yo seguía creyendo que era un perro, uno que se portaba muy raro porque solo cayó al piso y se llevó arrastrando a mi hermano. Pero verla justo hizo que mi mentalidad infantil dejara de suponer que lo era. No podía ser un perro. Estaba parada en dos patas. Era ella, lo sabíamos porque aún tenía ese pelaje y las orejas grandes y caídas de un cocker. Solo que ya era más grande. Probablemente ese perro medía cerca de 1 metro, tal vez un poco más. No llegaba a tener la altura que yo tenía, pero sí se veía más grande de lo que la habíamos recogido la primera vez.
Yo no creo haber sentido nada claro. Tenía un poco de miedo, pero mis sentimientos estaban muy confundidos por ver algo que no debería pasar, sobre todo porque parecía que no nos había notado, o tal vez sí, solo que no le importaba. Seguía cantando de espaldas. No podíamos ver qué hacía, pero era muy obvio deducirlo porque se mecía de tal manera que parecía como si estuviera arrullando a un bebé. Mi papá, sacando valentía de no sé dónde, le gritó diciéndole que era un demonio, que no lo iba a dejar llevarse a su hijo y que no le pertenecía. Fue entonces que esa cosa nos volteó a ver. Su cara ya no era la misma, ya no tenía ojos. En lugar de eso, solo había dos cuencas negras que se veían todavía más oscuras que toda la oscuridad que nos rodeaba. Su nariz también era diferente. Ahora parecía la de una persona, claro que proporcional al rostro de ese perro, pero se veía más respingada y abultada, tal y como la tendría un ser humano, solo que cubierta de pelo. Y sé que puede sonar raro y tal vez crean que es un delirio mío por ser tan pequeño y no poder recordar bien los hechos, pero les aseguro que así pasó, porque mi papá lo recuerda exactamente igual que yo. Pero esa cosa no sonrió, y sus dientes no eran caninos, tenía una dentadura perfecta y humana. Fue que dijo, silencio, que ya se durmió. Justo alguien arrojó una piedra desde atrás de nosotros y le pegó en la cara a esa cosa. Soltó un chillido igual al de un perro y dejó caer a mi hermano. Siempre he creído que mi hermano estaba hipnotizado o hechizado, porque justo esa cosa lo soltó. Antes de tocar el suelo ya estaba llorando desesperadamente. Mi mamá había vuelto con varias personas a las que logró convencer de que alguien se había robado a su hijo. Y estas personas venían armadas con palos y lo que pudieron encontrar. Fue entonces que ese perro, o lo que fuera, salió corriendo a cuatro patas. Mi papá se acercó de inmediato a mi hermano, que no dejaba de llorar, y lo abrazó con fuerza. Mientras tanto, los demás comenzaron a corretear a esa cosa, pero nadie pudo alcanzarla. La verdad es que ninguno logró decir con certeza qué era debido a la oscuridad. Al principio, muchos pensaron que era una persona pequeña por cómo la vieron erguida, pero cuando huyó a cuatro patas ya nadie pudo asegurar nada. Buscaron por mucho tiempo, pero lo único que encontraron fueron huellas de perro, que en cierto punto simplemente desaparecieron. Desde ese día, mi familia se volvió muy devota a la iglesia. Muchas personas comenzaron a decir que esa cosa quiso llevarse a mi hermano porque él no estaba bautizado y que seguramente nos había estado cazando desde que la camioneta se apagó. Por suerte, nunca volvimos a ver a esa cosa. Mi hermano, por obvias razones, no recuerda absolutamente nada, pero el resto de la familia lo recuerda muy bien. Hasta el día de hoy no sabemos si fue un nahual, un demonio disfrazado de perro o tal vez una bruja, pero lo que realmente nos aterra es pensar con qué propósito quería llevárselo. Y creo que a veces es mejor no hacerse ese tipo de preguntas. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.